Bueno, a ver si hacemos unas pruebas de que todo está funcionando Sí, bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. estoy escuchando. Bueno, genial. Y yo escucho a ambos. Espero que también se escuchen entre sí. Sí, todo está perfecto. Bueno, genial. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Andresa Carillo y hago parte del equipo Conecte Américas. Le damos... Perdóname, esperemos unos minutitos, Ok, Andrea, que, sí, que se haga la una. Así le damos la oportunidad al resto. ¿Está bien? ¿Te ok. parece? Sí, sí, claro. Que arrancamos unos minutitos antes, para los que nos están viendo, arrancamos unos minutitos antes como para poder probar la tecnología y asegurarnos que todos estuviéramos en vivo y que nos puedan escuchar. Eh, Sí. de hecho, si algunos de los que están por ahí, si nos pueden decir que estén escuchando correctamente, la verdad que les agradecemos y también aprovechar y decirles de que si tienen algún inconveniente, que le den refresh, ¿no? Andrea, es Sí, así. sí, sí. Bárbaro. Se escucha todo bien, excelente sonido, todo perfecto, así que bárbaro. Gracias por la confirmación. Sí. Bueno, para los que están entrando, en un par de minutos ya vamos a arrancar. Estamos esperando que se haga la una. Queríamos confirmar de que todo estuviera funcionando bien y que nos pudieran escuchar. Así que ya en 2 minutos arrancamos y comenzamos con la sesión de hoy. Bueno, Andrea, Bueno, cuando consideres ahora, arrancamos y ya le damos inicio eh, a la sesión. ¿Te parece? sí, gracias. Voy a empezar entonces. Hola a todos, mi nombre es Andresa Cajillo y hago parte del equipo Conecte Américas. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Venture Academy. Como algunos saben, Venture Academy es un programa creado por BitLab, Conecte Américas y Excala para capacitar las pymes, startups e inversionistas de la región en temas de emprendimiento y levantamiento de capital. Antes de comenzar, quisiera darle la palabra a Marcelo Roca, director ejecutivo de Excala, que les presentará al especialista que nos acompaña en la sesión de hoy. Bueno, muchas gracias, Andresa. Un agradecimiento también al BitLab y Conecta Américas por el apoyo en Venture Academy. También le damos la bienvenida a toda la comunidad, a todos los que están conectados. Ya vemos que de a poquito se está conectando cada vez más gente.
Y antes de comenzar, comentarles un poco la estructura de este webinar. Vamos a tener 45 minutos de exposición de Harold y después vamos a separar unos minutos como para poder hacerle algunas preguntas y reflexionar conjuntamente con él. Así que los auspiciamos que en el chat, a medida que Harold va dando su exposición, que puedan poner sus comentarios, reflexiones y consultas, así después nosotros hacemos un filtro y las podemos comunicar a Harold y reflexionar y construir conjuntamente con él. Hoy tenemos desde Colombia, nos acompaña Harold Calderón. Harold es director de Sky Asset Management, que es una organización que invierte y administra activos alternativos. Harold nos va a comentar un poquito en relación a esto y simplemente comentarles de que esta es una sesión muy importante tanto para emprendedores como inversores que estén en proceso de levantamiento de capital, porque de alguna manera les van a tener algunos insights acerca de cómo poder justamente alinear esos objetivos, alinear esos intereses con las expectativas de los inversores que típicamente invierten en estas rondas. Así que no les quito más tiempo y le doy la bienvenida a Harold Calderón. Harold, todo tuyo. Muchas gracias, Marcelo. Déjame yo aquí comparto mi pantalla para que ya podamos comenzar. Listo. Ahí estás viendo perfectamente, ¿cierto? Perfecto, se ve excelente. Listo. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias al BitLab, a Excala, a Conecta América por generar este espacio. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muy honrado de poder estar aquí con ustedes el día de hoy para que conversemos un poco sobre un tema que cada vez cobra más relevancia y en tiempos como el actual, yo diría que podrían hacer la gran diferencia entre una empresa que cesa actividades o una empresa que sobrevive o una empresa que es capaz de crecer de manera acelerada. Y es la consecución de un inversionista, de un socio, de un partner estratégico que nos acompañe en el proceso y que ojalá sea capaz y tenga el interés de trabajar hombro a hombro con el emprendedor. Ahora, para llegar a este punto de poder vincular a un inversor en nuestra compañía, en nuestra empresa, en nuestro proyecto, son muchas las cosas que debemos hacer antes de, siendo la más importante, el poder generar el interés en ese inversionista para que pueda considerar a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, a nuestra startup como una oportunidad de inversión y que esté dispuesto o dispuesta a apostar no solo dinero o su capital, sino también su tiempo, su experiencia, su conocimiento y su relacionamiento en pro apoyar a nuestra startup en su plan de crecimiento. Entonces, ¿qué veremos hoy? Veremos todo sobre el mundo del venture capital, el capital emprendedor, brindando antes un poco de contexto sobre esta industria para que revisemos a grandes rasgos cómo funciona y qué tipo de inversionista encaja de mejor manera dependiendo de las etapas de madurez, de las necesidades de nuestros emprendimientos. Y por último, e independientemente del tipo de inversionista, veremos los aspectos más relevantes que estos personajes revisan, evalúan, resaltan y destacan a la hora de identificar una oportunidad de inversión asociada a una startup o a un emprendimiento. Brevemente, me presento. Yo he sido emprendedor ya unas 3 veces en diferentes sectores, en el tema de entretenimiento, transporte y alimentos. En uno me fue no muy bien, en otras me fue mucho mejor y me permitieron conocer ese mundo del emprendimiento. Paralelamente trabajaba en una banca de inversión que a su vez me permitió como equilibrar y balancear un set de habilidades muy particulares, siendo emprendedor, viviendo en el mundo corporativo y finalmente representando inversionistas que me dieron la oportunidad de conocer emprendimientos hace ya más de 8 años, dándome la oportunidad a la vez de poder invertir en ya 14 compañías, todas de base tecnológica en diferentes países, resaltando obviamente Colombia y Estados Unidos. El siguiente paso que di
fue crear uno de los primeros VCs aquí en Colombia, un VC de impacto también, denominado Odiseo, que en el 2017 fue considerado como uno de los mejores fondos de impacto alrededor del mundo en economías emergentes. Y finalmente, todo esto me lleva podríamos decir que a mi cuarto emprendimiento, que es una firma de inversiones alternativas denominada Sky, donde básicamente ponemos sobre la mesa todos estos aprendizajes y experiencias que hemos venido acumulando y trabajando en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de la región. Ahora bien, la charla de hoy girará en torno a gran parte a esas experiencias que he tenido como inversionista liderando fondos, grupos de inversión, etcétera, y que conocemos como el Venture Capital, que puede verse como un concepto o como una industria. En ese sentido, el Venture Capital es el término utilizado para representar aquellas inversiones que se realizan en compañías que están en etapas tempranas, que están desarrollando negocios innovadores y que cuentan definitivamente con un alto potencial de crecimiento, el cual es bastante amplio. Los inversionistas de VC o de Venture, entonces, ¿qué hacen? Nosotros invertimos, destinamos y aportamos recursos financieros, o sea, plata, dinero, e idealmente nuestra experiencia, bien sea en operaciones, mercadeo, aspectos legales, entre otros, a los emprendedores los cuales acompañamos. Ahora bien, todo lo anterior es el concepto, pero como industria, el Venture Capital viene abriéndose paso a un ritmo importantísimo, ya que tradicionalmente el VC se ha considerado como una subcategoría dentro del universo de capital privado o private equity. Pero el hecho de que solo en el 2018, hace año y medio, por ejemplo, se canalizaran más de 250 billones, ojo, billones con B, en inversión en emprendimientos alrededor del mundo, comienza un poco a ajustar el panorama de la industria, haciendo que el Ventures sea considerado un sector per se. Y para tener un punto de comparación, fueron 250 billones en el 2018. No tengo el dato todavía el año pasado, pero para la comparación, el PIB o todo lo que mi país, Colombia, generó con toda su economía en el mismo año fueron 330 billones de dólares. O sea, un poquito más que todo lo que jalonó o se destinó a emprendimientos a nivel mundial. Entonces, sin duda, es una tendencia que viene cobrando bastante relevancia. Ahora bien, además de la relevancia que viene cobrando, existen unas diferencias estructurales en el tipo de inversiones que se hacen entre el mundo de VC y en el mundo del capital privado. De estas diferencias destacamos las que vemos en la presentación, donde primero las empresas que reciben inversión en el mundo VC son compañías en etapa temprana, importantísimo, mientras un fondo de capital privado invierte típicamente en compañías maduras que llevan años, incluso décadas funcionando. Un fondo VC invierte en compañías de reciente creación, de 1, 3 o de pronto hasta 10 años de haber sido creadas y que adicionalmente muy probablemente no están generando ganancias, pero están desarrollando, ejecutando un plan de negocio o un modelo de negocio diferente con un alto potencial de crecimiento. Por otro lado, otra gran diferencia son los porcentajes de la compañía que se negocian en estas transacciones. Mientras los VCs buscamos participaciones minoritarias y casi siempre invertimos junto a otros colegas, por lo general los de private equity le apuestan a participaciones mayoritarias o incluso a la totalidad de las compañías en las que invierten. Y es rara la ocasión, no es muy usual, que coinviertan o que inviertan junto con otros colegas. Más tarde volveremos a este punto de las participaciones. Y por último, dado que le apuestan a participaciones más altas, eso implica necesariamente que las inversiones sean mucho más grandes. En ese sentido, las inversiones VC por lo general se mueven entre algunos cientos de miles de dólares hasta varios millones, y por el lado del capital privado, las inversiones son típicamente de decenas o cientos de millones e incluso billones de dólares en algunas ocasiones. Todo lo anterior lo discutimos para que como emprendedores comencemos a identificar a los verdaderos candidatos a los cuales debemos tocarles las puertas dependiendo de las razones por las cuales necesitamos el capital o del porcentaje de participación que estamos dispuestos o interesados en ceder o de la etapa de madurez en la que se encuentra nuestra empresa.
Y precisamente sobre este último punto es necesario que hagamos un doble clic, ya que muchos son los VCs que se van a especializar dependiendo en la etapa en la que estemos. Por eso es importante entender muy bien esto que vemos en las pantallas, que es el ciclo de financiación de las compañías, desde que nacemos hasta que nos convertimos en medianas o grandes empresas. Muy rápidamente. La descripción de dicho ciclo de financiación hace referencia a aquella recurrencia de capital de terceros ajenos a nuestra empresa que ingresa en la compañía en la medida que vamos creciendo y que proviene de distintos actores, de nuevo, en la medida que crecemos. De lo que vamos a hablar es de un ciclo normal de financiación de una compañía, pero se debe entender que nada está escrito en piedra y que puede variar dependiendo de cada compañía y de cada situación. Tenemos 4 principales etapas. La primera nos habla de la etapa de concepto, en el cual, como su nombre lo dice, lo que tenemos es posiblemente una idea, un proyecto que aún no tenemos clientes o ni siquiera tenemos producto. Seguramente tampoco tenemos o hemos logrado grandes avances en desarrollo, ya que aquí lo que más importa es validar la idea. En esta gran etapa, el gran financiador o inversionista debe ser tú mismo. Sí, posiblemente sea un gran sacrificio, pero si todo resulta bien, dejará un gran precedente y un mensaje muy positivo para aquellos a quienes inviten a ser parte de la compañía en una etapa posterior, llámese inversionista. Esta manera de autofinanciarse se ha denominado el bootstrapping, y a los inversionistas nos encanta una compañía que en sus primeros días obtuvo este tipo de financiación porque refleja 2 cosas. Una, el compromiso, ya que evidencia que el emprendedor no solo está aportando su tiempo, su conocimiento, sino también su dinero. Y 2, una clara convicción, porque lo anterior demuestra que el emprendedor de verdad cree en su producto, cree en su solución. Importante mencionar que el bootstrapping, además de poder ser llevado a cabo con los ahorros de uno, del emprendedor, lo puedes hacer financiándote con proveedores, cobrando anticipadamente y en esas primeras etapas de pronto no teniendo salarios o gastos de oficinas, al menos por un tiempo. Después de la etapa de concepto viene la categoría donde entran las startups o emprendimiento, que a su vez se dividen en 3. Esta división es clave, porque por lo general los inversionistas nos dividimos o nos encasillamos en una de esas 3 categorías. Primero está la startup en etapa temprana, en sus primeros días de operación. Aquí ya la idea ha sido validada, obviamente sujeta a cambios continuos y ajustes, pero la validación nos permitió crear un producto mínimo viable. Fue probado en el mercado, funcionó y ya es hora de volvernos serios con el tema. Crear una empresa, formalmente presentarnos ante el mercado con una solución, servicio u oficialmente con un producto. En este momento posiblemente los ahorros se están agotando o ya se agotaron y es donde viene el siguiente financiador o inversionista a jugar un rol importantísimo, que es darle la gasolina a nuestra idea para convertirse en empresa y comenzar a crecer. El inversionista en este caso son los amigos y la familia, son aquellas personas que creen en el emprendedor y que por lo general hacen parte de su círculo social y familiar. Importantes anotaciones aquí, y es que se debe tener un cuidado especial a la hora de recibir inversión de amigos y familiares, ya que debe ser lo suficientemente claro para que ellos sepan que el capital que están invirtiendo puede ser perdido parcial o totalmente. Y bueno, los negocios pueden ir y venir, pero la familia y los amigos son para siempre. O eso es lo que uno espera. Para evitar malos entendidos, se sugiere a la hora de negociar y aceptar capital de este grupo de personas que ustedes, 1, emitan acciones con los términos suficientemente claros y totalmente transparentes, acciones o notas. 2, definan o tengan un plan preliminar de salida en el futuro para sus amigos y familiares. Y 3, ser claros sobre el futuro de la empresa y su respectiva participación en esta. Que ellos son inversionistas de capital, que no van a trabajar hombro a hombro ni van a coadministrar la compañía con ustedes, los fundadores. La siguiente etapa es la etapa de startup contracción, es decir, cuando ya tu compañía demostró que el producto o servicio servía y que además hay gente que te paga por dicho servicio, ya puedes tener entre 5 o 10 empleados y lo que necesitas es capital para una cosa, acelerar tu crecimiento. Puede ser para fabricar
más productos, para abrir nuevas oficinas, para contratar más personal, en fin. Y es ahí donde entran los famosos inversionistas ángeles y algunas oficinas de familia. El capital aportado por estos personajes por lo general alcanza hasta para unos 18 o 24 meses de operación, precisamente antes de que entren los primeros fondos VCs. Es importantísimo entender que estas inversiones no provienen de grandes organizaciones, sino de personas, y que en muchas ocasiones son experimentados, pero en otras no tantas no lo son. Por lo que es importantísimo que siempre, por muy pequeñita que sea la inversión de ángeles o oficinas de familias, siempre busquen asesoría legal, que no solamente los dejen a ustedes tranquilos frente a esa negociación en especial, sino que dichas negociaciones ojalá no vayan a dañar futuras transacciones de inversionistas que lleguen posteriormente. Y finalmente llegamos a la etapa de startup de crecimiento, donde la compañía ya ha convencido a clientes no solamente de hacer unas primeras compras, sino de recomprar y volverse recurrentes, y se encuentra lista para tener un crecimiento inusualmente acelerado durante los próximos meses o años. Como una regla general, no siempre aplicable, tenemos que las compañías en esta etapa ya están vendiendo entre 500,000 y $1 millón. Ya cuentan con un equipo bastante sólido, por lo que en teoría ya estarían listos para el próximo financiador de tu emprendimiento, que son los fondos VCs. Esos personajes por lo general participan en las llamadas rondas de inversión con letras, es decir, la ronda A, B, C y todas las letras del abecedario que queramos, que en la medida que avanzas con una nueva letra. En términos simples, después de reunir capital de tus amigos y familiares, que es la ronda de Friends and Family, vendría la ronda Ángel o la ronda Seed, y posteriormente la ronda A, B y así sucesivamente, que es donde usualmente participan los fondos. Estos fondos, por lo general, invierten más de $1 millón y casi siempre van acompañados de otros VCs o de un jugador que hasta ahora es nuevo para nuestra conversación. Y sin duda es uno que se viene desarrollando bastante bien y viene cobrando fuerza, que son los corporates o los corporate ventures. Listo. El corporate venture no es más que una estrategia o la estrategia de relacionamiento de organizaciones establecidas con el ecosistema emprendedor. Por muchos años, las grandes corporaciones siguieron la estrategia de ignorar, en algunas ocasiones hasta de pisotear a pequeños emprendedores. Hoy se han dado cuenta que en lugar de hacerles oposición, la mejor manera de adquirir nuevas capacidades es trabajando con ellos. Es necesario, por eso, que los elefantes aprendan a bailar con las gacelas, pero sin pisarlas. ¿Pero qué es lo que hacen los corporates? Básicamente son diversas las razones de las organizaciones para vincularse al ecosistema emprendedor. A grosso modo, muy rápidamente, podríamos decir que los corporativos, al implementar una estrategia de corporate venture, buscan acceder a nuevos mercados, como Siemens, cuando a través de un concurso logró desarrollar hasta 13 nuevas líneas de negocios, o como SAP, cuando a través de una estrategia de prueba de concepto logró generar ahorros para la organización de un montón de dinero, o como otros tantos corporativos que han logrado crear nuevos productos u optimizar procesos o adquirir nuevas tecnologías, entre otros tantos logros alcanzados a través de una estrategia de corporate venture, que abarca diferentes tácticas como concursos, los famosos hackathons, programas de incubación, aceleración, component builders, o que siguen modelos de inversión, que es lo que nos interesa para esta conversación y que se denomina corporate venture capital. Solo para que se hagan una imagen de lo relevante que es el corporate venture para nuestros planes de financiación, solo el año pasado, este dato sí es más reciente, los corporativos a nivel mundial participaron en más del 30% de las transacciones que se hicieron con emprendedores. Y más importante aún, los corporativos invirtieron más de 130 billones de dólares en emprendimientos. ¿Recuerdan la cifra del PIB de Colombia? 300 y pico billones, y miren que la inversión de un solo actor en emprendimientos fue más del 30% del PIB de un país. Entonces, importantísimo. Así entonces, tenemos las principales fuentes de inversión y capital privado en el mundo emprendedor. Los ángeles, oficinas de familia, corporativos y fondos.
recapitulando, ya sabemos que en la medida que vamos madurando como idea, como empresa, deberíamos aproximarnos a cada uno de estos, ojalá en este orden. En todo caso, como lo dije antes, no todo está escrito en piedra y podemos saltarnos de uno al otro o viceversa, pero una cosa sí queda clarísima aquí. Estos son los actores clave del mundo de la financiación y de la inversión en emprendimientos. Ahora, independientemente si eres un ángel, un fondo, un corporativo o una oficina de familia, para todos rige un mismo principio si participas del mundo de Venture Capital. Y es que sea que inviertas en etapa de concepto o en startups en etapa temprana, contracción o en etapa de crecimiento, si somos lo suficientemente inteligentes, buscaremos invertir siguiendo una estrategia de diversificación. ¿Esto qué quiere decir? Aplicando el viejo dicho que dice que no debemos poner todos los huevos en una misma canasta. En ese sentido, debemos buscar invertir no solo en una oportunidad, sino ojalá en 3, 5, 10, todas las que sean posibles, para así aumentar significativamente la posibilidad de que al menos una de estas la saque del estadio y compense definitivamente el riesgo asumido por invertir en emprendimientos. Ahora, invertir no en una, sino en varias compañías también representa unos desafíos importantes. Y el más relevante, sin duda, es que imagínense que ustedes como emprendedores tienen una gran responsabilidad que acarrea en muchos casos grandes preocupaciones, como cubrir la nómina de tus empleados, cumplir con las metas mes a mes, lograr cerrar las ventas mensuales o periódicas, negocios, etc. Ahora imagínense a un fondo que tiene las mismas preocupaciones no por tu emprendimiento, sino por 5, 10 o 20 emprendimientos o compañías que hacen parte de sus portafolios. Adicionalmente a esto, las estadísticas nos dicen que de cada 100 compañías o 100 emprendimientos que nacen con ánimos de buscar inversión, solamente el 25% lo logran. Es decir, solamente el 25% logran un evento de financiación o de liquidez futura, que es finalmente lo que nosotros como inversionistas que participamos en el mundo de VC es lo que buscamos. Que un nuevo inversionista, sea un socio estratégico o un fondo mucho más grande, llegue e idealmente compre o adquiera nuestra participación. Y por último, si a eso le sumamos que el 90% de las startups fracasa, definitivamente comienzan a espantarnos un poquito y asustarnos de que de pronto la ecuación o el juego de inversión en emprendimientos no funciona muy bien. Pero por todo lo anterior es claro el riesgo que estamos asumiendo. Pero buscando minimizar lo máximo posible, debemos hacer una rigurosa selección de los emprendedores en los que invertimos. Y por eso es que cada inversionista debe definir o crear un criterio para escoger a sus ganadores. Y curiosamente, entre colegas y teniendo como base algunas encuestas globales, hemos identificado que a la hora de invertir en un emprendimiento, todos definimos unos aspectos para tomar nuestra decisión. Y de esos aspectos, los más relevantes, sin duda, son estos 5 que vemos a continuación. Comenzando con la rentabilidad. A ver, además de esperar que el negocio sea rentable y que tenga un potencial y panorama claro de cuándo va a hacerlo, es importante que el emprendimiento tenga en cuenta sus números y sus proyecciones suficientemente claras, que éstas sean alcanzables, coherentes a la industria en la que estoy participando y muy aterrizadas. El tema de la rentabilidad, más que cualquier cosa, nos sirve a nosotros como inversionistas y a ustedes como emprendedores para medir la evolución y el comportamiento de la compañía. Si definimos un nivel de ventas en X para este semestre y no fue bien, ¿qué pasó? ¿Cómo podemos fortalecernos? Pero si nos fue mal, de nuevo, ¿qué pasó y qué debemos ajustar y mejorar? Para primeros acercamientos con el inversionista, mi recomendación es que las proyecciones que presentemos sean lo más simples posibles para brindar un fácil entendimiento. Y por último, es importantísimo que usted sepa leer y entender su contexto, su mercado, tener presente el comportamiento de la industria y de los mercados referentes para que sus cifras, sus proyecciones
obviamente conversen lógicamente con ese contexto y con esas realidades. Aquí es importante hacer una aclaración, y es que tanto los fondos que invierten en etapas más maduras como las oficinas de familia son las que prefieren este aspecto, la rentabilidad sobre otras cosas u otras variables. No obstante, para ángeles y fondos VC en etapa temprana, esta variable no es tan relevante. Para nosotros, por ejemplo, el fundamento de nuestra tesis de inversión es invertir en startups de etapa temprana, las cuales indudablemente involucran un alto nivel de incertidumbre. En estas compañías, de nuevo, los márgenes de rentabilidad actual no son tan tenidos en cuenta. No porque no sean importantes, sino porque sabemos que están aún en fases de validación y ajustes, y en las compañías no son lo suficientemente maduras para alcanzar rentabilidades positivas. También somos conscientes de que estas compañías aún necesitan probar que están satisfaciendo necesidades puntuales del mercado y por ende que están llevando valor a sus clientes. Y es en ese sentido donde a los VCs y ángeles, por ejemplo, más que la rentabilidad, nos interesa mucho conocer la variable de crecimiento de los ingresos, ya que esto nos da un indicador mucho más preciso y nos demuestra el nivel de recepción y aceptación de tu producto o tu servicio en el mercado. Luego tenemos la escalabilidad, que no es más que la capacidad de tu emprendimiento de crecer y ojalá de una manera acelerada, sin necesidad de multiplicar al mismo tiempo y al mismo ritmo los costos y gastos de la compañía. La escalabilidad nos habla de esa capacidad de tu compañía para dar un paso al frente sin exigir grandes sumas de dinero o de capital, sin requerir duplicar o triplicar tu equipo de trabajo o tu estructura. También nos habla de esa habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad. Por ejemplo, muchas veces escuchamos emprendedores que nos dicen que su gran diferencia está en ofrecer un servicio personalizado a sus clientes, y eso está bien. Pero mientras eres pequeño y tienes capacidad de manejar 10 o 20 clientes, pero en la medida que creces y pasas de 20 a 200 clientes, debes preguntarte, ¿será igual de bueno tu servicio? ¿Podrás mantener tu nivel de personalización? ¿O por el contrario, tendrás que duplicar tu número de empleados por 10, al igual que se multiplicó tu número de clientes? Es aquí donde la tecnología juega un rol clave para ejecutar tus estrategias de crecimiento. La tecnología lo facilita todo como herramienta. Teniendo en cuenta esto, entonces los VCs, de nuevo, no nos fijamos mucho en la rentabilidad actual de la compañía, sino en la escalabilidad o potencial de la empresa de crecer de manera acelerada, buscando en un tiempo futuro alcanzar esas rentabilidades tan deseadas. Luego vendría el mercado, que debe idealmente ser un mercado con potencial de crecimiento. Debes conocerlo a nivel local, regional y global. Connect Américas, entiendo, es un programa que tiene una cobertura de Latinoamérica y la región y el Caribe, perdón, así como Excala. Y entiende entonces que esto aplica para nuestros países, de México hacia abajo y lo que es el Caribe. En ese sentido, hay una gran ventaja de pertenecer a países o economías emergentes. Es que de alguna manera podemos ver el futuro, qué es lo que ha pasado con ciertos productos, servicios, tendencias, mercados en economías ya desarrolladas. Podemos ver qué falló, que tuvo éxito. Obviamente no aplica de manera exacta en nuestros países, pero tenemos un gran referente que nos permite ajustar nuestras estrategias. Por eso es muy importante conocer a los mercados en diferentes niveles. Debemos referenciar a nuestra competencia, no solamente el que hace algo exactamente igual a mí, sino a todos los que brindan de alguna manera servicios y productos complementarios o alternativos. Debemos entender que los mercados, como decía al principio, no solamente tengan un potencial de crecimiento, sino que sean lo suficientemente grandes. Aquí, y en nuestro caso, a la hora de evaluar un emprendimiento, solamente tenemos en cuenta aquellas compañías que participan de mercados que tienen ingresos anuales de más de 350 millones de dólares. Si participan en mercados que mueven menos plata que eso, no nos interesa participar mucho.
por muchas razones. Una fundamental es que por lo general en esos mercados ya están participando grandes jugadores que van a hacer todo lo posible por mantener sus grandes participaciones. Además del ejército de emprendedores que venimos detrás con nuevas propuestas o alternativas. Entonces es muy importante que haya suficiente torta para todos y que se mantenga con un crecimiento ideal en el futuro. Luego tenemos la ventaja competitiva, que se relaciona con el concepto de innovación. Aquí preguntamos qué es innovación. Seguramente cada uno de ustedes tendrá un concepto muy diferente. Para mí, personalmente, considero que la innovación es esa capacidad de una compañía de hacer las cosas de manera diferente y que esa diferencia represente un beneficio económico superior a sus competidores. De nada sirve complejizar tus operaciones, complicarte la vida si al final tus pares están ganando igual o más que tú. Y si le sumamos a esto que esa diferencia te permite crear barreras de entradas sostenibles en el tiempo, tendremos sin duda alguna una variable de innovación sólida para tu emprendimiento. Es importante mencionar en este punto que la ventaja competitiva o factor de diferenciación e innovación no necesariamente está relacionado con el producto final o el servicio final. Debes revisar cada una de las etapas o actividades de la cadena de valor de tu emprendimiento. Y si la diferenciación con el concepto que ya mencionábamos radica en alguna de estas actividades y representa un mayor beneficio económico al de tu competencia, aprovéchala y radica ahí tu propuesta de valor. Los VCs, sin duda, preferimos compañías que centran sus modelos de negocio en aspectos innovadores no tradicionales. Y esto va un poco en línea a lo que ya hemos mencionado previamente. Y esa es la ejecución de una estrategia más arriesgada que, de nuevo, espera ser compensada con una mayor retribución financiera en el futuro. ¿Vale? Por último, tenemos el equipo de trabajo. Aquí, características o esencia básica, que sea un equipo de trabajo que cuente con pasión, entusiasmo, mucha energía, un compromiso total al emprendimiento, 100%, es más, 101% de dedicación de tiempo a la compañía, que es un equipo de trabajo multidisciplinario, que ojalá formen aquella ecuación de emprendedor científico y emprendedor de negocios. Es decir, que haya un emprendedor que conozca el dolor, la solución, que entienda de desarrollo de software, que entienda cómo cocinar o que sepa cómo hacer la consultoría sobre X tema, etc. Y el otro emprendedor que le aporte a la mesa todo lo que tenga que ver con direccionamiento estratégico, temas comerciales, gerenciales, etc. ¿Qué más buscamos como inversionistas? Emprendedores que ojalá, o equipos de emprendedores que ojalá tengan más de 5 años de experiencia. ¿En qué? En el sector o la industria en la que está participando el emprendimiento. Yo prefiero el creando emprendimiento en el pasado. Esa combinación es ideal y bastante ganadora. Tanto conocimiento de causa en el sector en el que estás participando, como creando emprendimientos en el pasado. Por eso es que los equipos multidisciplinarios o con diferentes backgrounds hacen la diferencia. Emprendedores que ojalá, como les decía al principio, hayan llevado a cabo estrategias de bootstrapping, que de nuevo denoten o evidencien un total compromiso, convicción por el emprendimiento. El número de emprendedores o fundadores es clave de cara a los inversionistas. 1 persona no es un equipo, 2 personas es lo ideal, 3 personas aún está bien, 4 ya es un batallón y si de 5 en adelante es demasiado. Hasta puede ser incluso un deal breaker. Tener muchos fundadores tiene varios problemas. Primero, genera mucha desilusión antes incluso de salir a buscar el primer inversionista.
Adicionalmente, cuando hay muchos fundadores, las decisiones estratégicas pueden ser menos ágiles y en teoría pueden tomar más tiempo de lo normal. Por esto reitero, desde mi punto de vista, que 2 es el número ideal. Aunque se puede argumentar que 3 es sano al ser un número impar, lo que he visto que pasa mucho es que siempre ese tercero tiende a ser influenciado por uno de los otros 2 y en lugar de fortalecer las decisiones, lo que hace es subdividir el equipo. También, como dije ahora, un grupo numeroso de fundadores puede dar la sensación de un cap table bastante messy o congestionado, lo que puede incluso llegar a complicar negociaciones de inversión. Entonces, 1 no es una opción, 2 es un buen número, 3 está bien y más de eso, además de ser extraño e inusual, puede generar consecuencias negativas para el startup. Otra cosa es que personas que solo han aportado dinero en los inicios de la compañía, así como los Friends and Family, no pueden considerarse fundadores. Y es que por lo general estos personajes que fueron los primeros en llegar capital no pueden ser denominados fundadores. Esta situación es más común de lo que creen, entonces para que lo tengan en cuenta. Además de esto, que son los que nos muestran encuestas y rankings y todo esto, tenemos estos otros aspectos que para mí tienen igual o más peso que algunas de las que vimos anteriormente, pero que no entraron en el ranking que discutimos. Uno es la permanencia, y es yo como inversionista tengo en cuenta o debo tener en cuenta que dentro de que yo participaré en esa startup por un tiempo determinado. ¿Listo? Esto, como algún dicho que dicen por ahí, es un matrimonio con divorcio previamente pactado. Entonces es muy importante que tú como emprendedor sepas y seas consciente de que en el mediano o largo plazo ese inversionista lo que va a buscar es salir de la compañía. En términos prácticos, yo invierto en el año 0, del año 0 al año 3 aporto valor, genero valor a la compañía para que crezca lo más que se pueda, y en el año 4, 5, 6 hasta 7 ya estoy gestionando mi salida. Entonces, importantísimo que tú como emprendedor los tengas muy claro y que eso obviamente esté alineado a los intereses tuyos frente a aquellos inversionistas. Y de nuevo, como esto también es para que los inversionistas entiendan, muy importante que si tú eres inversor y quieres participar del mundo VC, tengas muy claro que tu estrategia debería ser entro, crezco y salgo. ¿Listo? ¿Qué le sigue a eso? Las participaciones minoritarias significativas, por 2 razones fundamentales. Estamos haciendo parte de una compañía en etapa temprana que espera seguir creciendo de manera acelerada y que posiblemente va a continuar recibiendo inversión de terceros en el futuro. Sin duda aplicará el principio de dilución. Por lo tanto, si de entrada en las primeras rondas de financiación los inversionistas se están quedando con grandes porcentajes de la compañía, no habrá suficiente stake que distribuir para próximos inversionistas en las próximas rondas. Y 2, en línea con lo anterior, el que tiene más participación, que es el equipo fundador, al quedarse cada vez con menos y menos participación en la medida que avanzan las rondas de financiación, sin duda perderá su motivación e incentivo para continuar al frente de la compañía. Importante, la dilución en este tipo de compañías que buscan financiación externa es inevitable. Sin embargo, lo más sano es que en las primeras rondas donde participan los ángeles y los primeros VCs, los inversionistas se queden con participaciones minoritarias. Lo anterior nos deja el mensaje de que si un emprendedor en sus primeras rondas está entregando más del 50% de compañía, para mí como inversionista no es tan atractivo, siendo yo un fondo o incluso un ángel. Otro punto supremamente relevante para inversionistas a la hora de tomar una decisión de invertir o no en un emprendimiento son precisamente los inversionistas que ya tengan ese emprendimiento. Toda esta industria se basa en un activo que es la confianza, por lo que el hecho de que existan inversionistas en tu compañía reflejará la confianza que te tengan otros o que te hayan tenido otros. Y como en todo juego de dominó, esto ayuda a que las otras fichas caigan y que otros inversionistas también entremos con un poquito más de tranquilidad. Adicionalmente, está demostrado, según estudios, que el hecho de que existan inversionistas de primer nivel en tu compañía hace que, 1, las rondas subsiguientes sean más fáciles o mejor, menos difíciles. 2, expande tu networking, permitiendo lograr mejores negociaciones
Y sin duda, 3, disminuye el riesgo. Importantísimo este punto de los inversionistas actuales. Y finalmente, pero no menos importante, está la estrategia de salida. Esto no es más que pensar anticipadamente cómo voy a salir antes de entrar, perdón. La única manera o la vía natural de que un VC o un ángel o una oficina de familia haga dinero con sus inversiones en emprendimiento es a través de la venta de la participación que adquirió 3, 5, 7 años atrás. Este es el evento de liquidez que les mencionaba previamente. Y que esa participación se ha multiplicado, ojalá muchas veces comparado con la inversión inicial. Es decir, el 10% que adquirí hace 5 años por 1,000 pesos, hoy valga 5,000 pesos, y que si logro vender ese porcentaje, mi inversión se ha multiplicado 5 veces por el capital aportado inicialmente. Aquí entonces para mí como inversionistas surgen preguntas como: 1, ¿cuántos compradores potenciales hay en el mercado? 2, ¿esos compradores ya tienen experiencia o track record comprando startups u otras compañías? 3, ¿cuáles son los incentivos de esos compradores para adquirir el emprendimiento de la compañía en la cual yo estoy invirtiendo? 4, ¿qué ha pasado en la industria? ¿Si han llevado a cabo fusiones o adquisiciones? ¿Y qué múltiplos se están dando? En la charla de la semana pasada, liderada por Sebastián, él mencionaba que es importante a la hora de hacer la evaluación de tu compañía, ojalá tener un slide de backup en tu pitch deck de transacciones que se han dado en diferentes lugares del mundo con los múltiplos. Importantísima esa información. Simplemente refleja que sí están pasando cosas, que sí hay apetito por emprendimientos en tu sector y cómo han ocurrido esas transacciones. 5, si los candidatos que identifiqué no están en mi país, ojo, o en mi región, ¿cuál es la posibilidad o experiencia de esos candidatos comprando o fusionándose o adquiriendo startups fuera de sus áreas geográficas naturales? Importante esto, porque muchos emprendimientos en X país trae este cuadrito que mencionábamos y nos hablaba mucho de, no sé, Amazon o Google, y resulta que Google o Amazon nunca ha hecho una transacción ni en el país, ni en la región, ni en el continente donde está ubicado este emprendimiento. Esto no quiere decir que eso nunca vaya a pasar, pero eso sí, aumenta significativamente las posibilidades de que eso no ocurra. En fin, todas estas preguntas le sirven al inversionista para entender el potencial de venta que existe en el futuro de mediano y largo plazo. Y para que usted, como emprendedor, entienda que si busca ser exitoso a través de la venta parcial o total de su empresa, si lo que quiere es, o lo que es un emprendedor serial que crea, crece, vende, crea, crece, vende, es necesario que conozca las condiciones actuales y potenciales de la industria. La salida se puede dar a través de recompra de acciones por parte del equipo fundador o inversionistas actuales. También puede ser vía dividendos, no muy usual, pero se da. También está la figura de acqui-hire, que es que el adquiriente compra las capacidades del equipo gerencial y fundador más que el producto o servicio en sí. Está la salida obviamente a bolsa a través de ofertas públicas de valores o el famoso IPO. Y finalmente la venta a socios estratégicos, que es sin duda la más frecuente y natural manera de salir en nuestros mercados, así como la inversionista a inversionistas de capital o a otros inversionistas tipo fondos. Es decir, ¿recuerdan la diferenciación que hacíamos al principio de un fondo VC y un fondo de capital privado? Por lo general, y lo que me dice la teoría es que después de un par de fondos VC entrarían todos estos jugadores que les digo, o un fondo de capital privado que lo que busca es adquirir la totalidad o parcialmente de las compañías. Así entonces, para concluir, tenemos que un inversionista, dependiendo de sus intereses, de su tesis, de sus criterios de selección, definirá los aspectos más relevantes a la hora
de decidir en qué y en qué no invierte. Pero sin duda, variables como la rentabilidad, la escalabilidad, la ventaja competitiva, el equipo fundador, el mercado, indicadores como el de crecimiento en ingresos, así como los inversionistas actuales y sin duda estrategias de salidas, será siempre parte de ese abanico de temas que revisaremos, valoraremos y resaltaremos a la hora de invertir en un emprendimiento. Para que por favor ustedes, emprendedores o ustedes inversionistas, lo tengan en cuenta. Me salió aquí una notificación. Lo tengamos en cuenta para que definamos claramente cada uno de estos aspectos y fortalezcamos aquellos en los que hoy tal vez no somos tan fuertes. Y sin duda, destaquemos aquellos que hoy representan una fortaleza para sus emprendimientos. Listo, Marcelo. Bueno, excelente, Harold. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerte. La verdad que en 45 minutos, 50 minutos estoy viendo acá, nos diste como que un concepto general, primero de todo lo que tiene que ver con las diferentes etapas desde el punto de vista del levantamiento de capital y algunas recomendaciones de cómo los emprendedores y empresarios tienen que estar preparados cuando tienen la oportunidad de presentar frente a inversionistas, ¿no? Acá aparecieron algunas preguntas, algunas reflexiones. Arrancamos con la primera, que tiene que ver mucho con esto de que una vez que empieza a existir un interés por parte de los inversores de invertir en un emprendimiento, empiezan estos idas y vueltas desde el punto de vista de la negociación. Y generalmente hay como dos grandes mundos de conflicto y que no, uno tira para un lado, el otro para el otro, y tiene que ver con, por un lado, temas económicos y temas de control, ¿bien? Yendo por un lado a los temas económicos y tema de evaluación, que algo vimos la semana pasada con Sebastián. ¿Qué técnicas utilizás desde el punto de vista de la evaluación en tu fondo para tener una idea general de rango que pueden negociar con los emprendedores? Sí, un poco en la conversación que tenía Sebastián la semana pasada, él presentaba diferentes metodologías y llegaba a una gran conclusión, que esto más que un valor único e inmodificable es más bien un rango de valor en el cual tú te sientas cómodo y puedas iniciar una negociación, que ese es el punto de partida y de referencia que sirva para las negociaciones entre el emprendedor y el inversionista. En nuestro caso utilizamos siempre tres metodologías. Una más técnica y matemática, que es la aplicada por los flujos de caja descontado. Eso que nos implica llenar esas tablas de supuestos y de mucha incertidumbre, que lo interesante de esto es que se podrán ir ajustando en la medida que va avanzando y que la compañía va adquiriendo historia, un poco lo que mencionábamos sobre el aspecto de rentabilidad ahora mismo, que más que definir una cifra es tenerla como referente, como vara que nos permita irnos midiendo periodo a periodo. Dos, el método de Venture Capital es también importantísimo porque no parte tanto de la matemática, sino de mi interés y mis expectativas de rentabilidad como inversionista, que también de nuevo se puede ir ajustando, pero de nuevo me da una cifra que la puedo incluir en ese rango. Y tres, los múltiplos, porque ya tuve en cuenta la técnica, la matemática, mis intereses como inversionista y necesito ver qué es lo que está pasando en mi contexto, en el mercado, en la industria, a nivel global y ojalá regional. Entonces, esos son los tres métodos que utilizamos y por lo general siempre nos dan los rangos ajustados. Claro, lo que buscas es obviamente que los tres métodos más o menos te den parecidos como para darte una certeza de que estás haciendo bien el ejercicio. Correcto.
Bien, genial. Y acá veo algunas preguntas en base a cuánto es en promedio lo normal que se tiende a ceder en cada una de las rondas. Escuché que dijiste de que obviamente nunca es conveniente ceder más de un 50% por una cuestión de que si las cosas van bien vas a tener próximas rondas desde el punto de levantamiento de capital. Uno como emprendedor, como fundador o cofundador se va a terminar diluyendo demasiado y se le va a ir totalmente la motivación, va a terminar siendo más un empleado que un dueño de empresa. Correcto. Pero ¿cuáles son esos promedios de industria que vos ves en las transacciones que hacen? Sí, yo he participado hasta ahora en un poco más de 50 transacciones en emprendimiento, tanto como inversionista en el fondo, como representante del grupo, como simplemente un advisor. Y sacamos un promedio recientemente y estaba en 21%. 21% el histórico promedio. Obviamente eso depende de cada situación, de la etapa de madurez en la que se encuentra el emprendedor, del qué tanto valor te aporta el inversionista, que puede incluso negociar hacia arriba ese porcentaje. Hoy, ¿qué estamos viendo? Que cada vez esos porcentajes tienden a ser menos. El emprendedor por lo general busca incluir no a un solo inversionista dentro de su ronda, sino a varios, respetando mucho ese dicho que dos cabezas piensan mejor que una. Y últimamente he visto inversiones, independientemente de su monto, que van por un 1%, 5%, 10%. Lo importante aquí, como lo mencionaba, es que ojalá se negocien minorías significativas de lado y lado, que mantengan la motivación de lado y lado y que al inversionista uno le permita incentivarse para participar en la gestión y en el crecimiento de la compañía. Y dos, al emprendedor sin duda de que siga sintiendo suya su compañía, independientemente de la dilución indiscutible que va a sufrir en la medida que va creciendo como compañía. Bueno, bárbaro. Hablaste mucho también de justamente el criterio número uno en todo el análisis que hicieron que tenía que ver con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, como que se valoraba mucho el equipo de trabajo al momento de tomar una decisión de inversión. Pero cuando hablamos de equipo de trabajo, definitivamente hay muchos intangibles, hay muchas sensaciones, es difícil de cuantificar. ¿Qué red flags o alarmas de alguna manera, según tu experiencia, has visto en el proceso de due diligence? Si podés explicar primero qué es un proceso de due diligence rápidamente y qué alarmas has visto según tu experiencia como para decir, no invierto en este equipo emprendedor. Claro que sí, digamos que siendo muy simplista, el proceso de due diligence es básicamente como un tipo de revisión o auditoría que se le hace al emprendimiento para validar de que todo lo que me dijo durante nuestras conversaciones sí sea real. Ese due diligence, ¿en qué resulta? En unos hallazgos con unos riesgos asociados a esos hallazgos, obviamente. Dos, con las potenciales implicaciones que esos riesgos puedan tener en mi compañía. Tres, con soluciones o maneras de mitigar esos riesgos que me disminuyan esas implicaciones. Y cuatro, con qué condiciones deberían ser o no precedentes al cierre de la inversión o al desembolso. Entonces, un buen due diligence liderado por una firma legal externa o interna debería concluir con estos aspectos. Ahora, cada inversionista le da un peso y una relevancia a cada aspecto, dependiendo de sus intereses, sea legal, sea aspectos de mercado, sea aspectos de propiedad intelectual, etc. Pero en una startup, sin duda, el peso más significativo va hacia el equipo de trabajo, hacia los accionistas, quienes hacen parte de la compañía, y a las condiciones asociadas a este tema que se hayan estipulado tanto previamente como en la ronda actual, que de alguna manera u otra impacten en la dinámica del negocio y en rondas de inversión futura. Ahí podemos ver aspectos importantes como el lock-in, stock options, cláusulas de no competencia, hasta temas asociados a tomas de decisiones, participación en comités, junta directiva, todo eso.
Entonces, si yo dentro de mi due diligence me doy cuenta de que temas asociados a esto no están bien definidos o no están en proceso de definición o no hay interés en definirlos, definitivamente representa una gran red flag que podría incluso ser un deal breaker para la inversión. Recuerdo mucho una vez, una anécdota así muy rápidamente, cuando un inversionista en su term sheet fijó que el emprendedor no podía andar en motocicleta. El emprendedor viene a mí y me dice, Harold, que pues no entiendo esta cláusula, entiendo todas las demás que son muy estándar, pero esta no la entiendo. Fue muy curiosa porque era un tema muy personal, pero luego lo entendí, y es que el emprendedor era un apasionado por las motocicletas, pero la compañía participaba en el mundo de la biotecnología y casi que el mayor activo intangible era el conocimiento del emprendedor. Su know-how era fundamental y si le pasaba algo, la compañía no podía seguir prácticamente sin él. Exactamente. Y no habían cláusulas de lock-in dentro de la compañía, de permanencia mínima, etcétera. Entonces, el inversionista que hizo incluyó esa curiosa condición que al final la aceptó el emprendedor y nada, es una compañía que hoy anda bastante bien. Pero de nuevo, el tema asociado a emprendimientos y todas las cláusulas asociadas a esto son importantísimas y si no están definidas o no hay interés en ser definidas, definitivamente es una red flag. Vale la pena aclarar que obviamente el due diligence se dispara una vez que tenemos un term sheet firmado y nos damos un determinado tiempo como para poder ver justamente todos estos detalles que nos estás comentando y bueno, luego del due diligence el inversionista puede decir sin ningún tipo de inconvenientes que no termine invirtiendo dentro de la compañía del emprendedor. Así Correcto. Que es un proceso que definitivamente no es vinculante. Es más, es justamente para poder identificar estos puntos donde probablemente me haga un poco de ruido poder invertir en este emprendimiento. ¿Bien? Así es, así es. Hablaste también justamente de temas de escalabilidad. Me interesaría un poco tu opinión en relación a cuáles son las industrias que vos considerás que se está invirtiendo más en la actualidad y donde hay más oportunidades. Sí, sin duda esta conversación se va actualizando semana a semana con la situación bastante particular que estamos viviendo, no solamente en nuestros países, sino en todo el mundo. Y de hecho nosotros particularmente también estamos en una revisión de la estrategia y de la tesis de inversión para ver en qué sectores doblamos nuestras apuestas. Y hoy lo que la realidad nos está mostrando es que todo lo relacionado a logística, transporte, retail y salud, sin duda sectores donde nos interesaría participar. Excelente. Bueno, y para cerrar, Harold, no sé si tenés experiencia, acá uno de los comentarios bastante interesantes con todo esto de la nueva tecnología de blockchain y los famosos ICO. ¿Tenés experiencia en este sentido? ¿Tu opinión al respecto? Sí, no, lastimosamente no tenemos experiencia invirtiendo en temas de blockchain. Estamos un poco asumiendo la posición de ver desde las gradas que sigue ocurriendo. Sí. No hemos invertido en compañías puras de blockchain, pero sí en compañías que basan sus tecnologías o uno de los brazos de sus tecnologías en blockchain. Lo que hemos visto es que sin duda están generando o brindando nuevas alternativas en temas de seguridad, temas de cobertura, etcétera, que sin duda representan unos grandes beneficios de escalabilidad en las compañías. Y por el otro lado, con el tema de las ICO, tengo varios cercanos que ya han participado como emprendedores con temas bastante exitosos. Y nada, el mensaje ahí es que sin duda estas nuevas alternativas de financiación representan el futuro y más hoy en día cuando la presencialidad y el contacto humano se hace cada vez más restringido. Entonces, nada, grandes oportunidades se vienen y esperamos poder participar en todos estos sectores. Bueno, muchas gracias, Harold. Te mandamos un gran aplauso virtual en esta ocasión, así que agradecidos.
enormemente. Comentarles que la grabación va a estar disponible como para poder revisar todos los conceptos técnicos y conceptuales que hoy nos dio Harold. La semana que viene vamos a tener a Pablo García hablando acerca de métricas y bueno, y cerramos la sesión. Andresa, a ver si te conectás. Sí, gracias a todos que han venido y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día.